Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, los residentes del segundo año del Hospital Cayetano Heredia vamos a hablar sobre el suicidio. A modo de introducción, la palabra suicidio viene del latín, que significa matarse a sí mismo. Es un acto letal que representa el deseo de morir de la persona, y es importante porque es la principal emergencia que se puede encontrar en nuestra especialidad, que es psiquiatría. Existen numerosos indicios que puede dar el paciente, por ejemplo, cambios de actitud, aislamiento, autolesiones, que pueden dar a uno a pensar que el paciente puede cometer suicidio, pero predecirlo con exactitud es imposible. Y entre el 90 y 95% de pacientes que intentan suicidarse o lo hacen, tienen una enfermedad mental. Entre las principales definiciones del tema está la conducta suicida, que se divide en cuatro comportamientos, que son pensar en el suicidio, planificarlo, intentarlo y cometer un suicidio. El intento suicida es cualquier acto autolesivo intencional que no tiene un resultado fatal, mientras que el suicidio es acabar con la propia vida. Este es un gráfico de la OMS, que nos da algunos datos respecto a la estadística del suicidio. Es la segunda causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. Más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que da un total de 16 personas por cada 100.000 o una muerte cada 40 segundos. El 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y los principales métodos utilizados son plaguicidas, ahorcamiento y armas de fuego. Estos son la epidemiología. Cada año se suicidan casi 1 millón de personas, lo que ya mencioné anteriormente. En los últimos 45 años, la tasa de suicidio ha aumentado un 60% a nivel mundial. Y es una de las 3 primeras causas de defunción en personas entre 15 y 44 años, y en algunos países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. A continuación va a exponer mi colega sobre factores de riesgo asociados. Bueno, continuando con la exposición, como dijo mi compañera, dentro de los factores de riesgo asociados están uno que es importante, que es el sexo, ¿no? Generalmente lo que son intentos suicidas se dan más en mujeres, en una prevalencia de 3 a 1 en comparación a los varones, pero sin embargo es más letal, o quienes logran llegar a realmente cometer un suicidio son los varones, ¿no? En una frecuencia de 4 a 1. En lo que es el estado civil, generalmente esta situación se da mucho más en personas solteras, separadas, viudas, ¿no? Aquellas que generalmente no tienen mucho soporte, o por ejemplo aquellas que no tienen hijos, ¿no? Respecto a lo que es la edad, sí es más frecuente que sea más letal, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? En la población de ancianos. Y respecto a lo que es ocupación, lo que es empleo, generalmente los que son médicos, policías, militares, ¿no? Y sobre todo también aquellas personas que pierden sus trabajos, ¿no? Que en ese momento se encuentran desempleadas, es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo también son, por ejemplo, la condición socioeconómica, ¿no? La situación económica de la persona, y no solo eso, sino también en las zonas que residen. Generalmente las personas que residen en zonas rurales o marginales son aquellas que tienen mayor predisposición. Otro tema también es el fracaso escolar en los adolescentes, en los niños, ¿no? O también que está asociado también al acoso escolar, que los lleva también finalmente a tener ideación suicida. Está también relacionado a lo que son los trastornos mentales. No, generalmente el 90-95% de personas que intentan suicidarse padece de alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso, la mayor proporción es de los pacientes con depresión, es un 80%. Un 10% de pacientes sufre de esquizofrenia y 5% puede ser a causa de una demencia.
Está asociado también a esto el consumo de alcohol, ¿no? Un 15% de pacientes puede llegar a un intento suicida asociado al alcoholismo, ¿no? Y sobre todo esto aún es tiene mayor proporción en personas, en varones, ¿no? En lo que son enfermedades físicas, sobre todo en aquellas personas que tienen una enfermedad que es discapacitante, que genere un dolor crónico, ¿no? O que tenga de repente la probabilidad de que genere alguna desfiguración, ¿no? Ellos hay mayor propensión también. El hecho de que la persona tenga un intento suicida previo también es un factor de riesgo. Hay un 40% de probabilidad que aquella persona que ya lo intentó pueda volver a hacerlo. Y también es no solamente que la misma persona lo haya intentado, sino de que algún familiar lo haya hecho, que podría ser por un tema de imitación, por un sentimiento de culpa, por un tema del duelo, que de repente termine siendo patológico a causa de la pérdida. Otros factores de riesgo también son los conflictos interpersonales, por ejemplo, en el caso de parejas, las separaciones, los conflictos con los padres, un tema de repente de que haya, digamos, una mala relación con los padres, que haya maltrato físico por parte de ellos o psicológico, un tema de discriminación, o el tema de la orientación sexual, ¿no? Que aquellas personas que de repente eligen parejas del mismo sexo aún tengan todavía dificultades para hacer, digamos, no tener problemas en cuanto a la sociedad, cómo son vistos, ¿no? El tema de la migración, sobre todo más que nada por un tema cultural, ¿no? El cambio de repente brusco o rápido, y que se ha asociado también a de que de repente dejan familia en el otro país de donde provienen o en otro lugar donde provienen. También antecedentes de trauma psicológico, como les decía, podría ser ahí también, ¿no? Los padres que, como les digo, que puede haber maltrato físico o psicológico por parte de los padres, y eso también es un factor de riesgo asociado. Acceso a medios para cometer suicidios, o sea, digamos que esta persona, de repente que ya tenga una predisposición, pueda ser por enfermedades o por algunos otros factores de riesgo mencionados, también tenga accesos a, digamos, objetos o formas de lesionarse, ¿no? Otro es las barreras para acceder a los servicios de salud. Sabemos que hay personas que por temas de distancia, por temas geográficos, no pueden acceder prontamente a los servicios de salud, ¿no? O también por temas culturales. El tema de la imitación, que por ejemplo en ese sentido están los que son los medios de comunicación, ¿no? Que también podría ser más que nada por una imitación, ¿no? Y el aislamiento social, personas depresivas o de repente con algún otro tipo de patologías mentales pueden aislarse, ¿no? Los ancianos que generalmente ya a veces ya no, digamos, la familia no los visita, entonces esta situación de aislamiento, de soledad también puede generar ese tipo de pensamientos. Entonces, básicamente, los que son ya factores de alto riesgo en los que debemos tomar atención en estas personas es sobre todo, por ejemplo, hombres mayores de 45 años, que son la población que más logra cometer, digamos, suicidio, divorciados, viudos, ¿no? Que tengan relaciones interpersonales conflictivas, que no haya una buena dinámica familiar con ellos, que sufra de alguna enfermedad, sobre todo de tipo crónica, o que tengan asociado consumo de alguna sustancia, que tenga algún problema de salud mental, sobre todo depresión, psicosis o algún trastorno de personalidad, que ya haya mencionado que tiene ideación suicida, ¿no? Que no sea de repente la primera vez que se habla de esto, o que no sea realmente este su primer intento, ¿no? Alguna persona que de repente no haya podido alcanzar sus metas o logros personales, ¿no? Y que también haya aislamiento social, ¿no? Y no tenga un buen soporte familiar, básicamente. Y dentro de los factores protectores, lo que sí tenemos es que haya una buena relación familiar, como les decía, que haya un apoyo de la familia, ¿no? De los padres, de los hermanos, de la pareja, ¿no? Que las creencias religiosas o espirituales también lo pueden llevar a ser un soporte, ¿no? Para la persona, y que tenga la misma persona buenas estrategias de afrontamiento, ¿no? Hacia los problemas o las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Bueno, entonces, eso sería
todo de mi parte, lo dejo con mi compañero. Bueno, finalmente, como mencionaron previamente, no existe una forma de predecir que un paciente vaya a cometer suicidio, pero usualmente los pacientes que están pensando o que están planeando hacerlo pueden estar intranquilos o ser impulsivos. Del mismo modo, suelen estar depresivos o bastante irritables. Y a veces pueden cuestionarse sobre su existencia, pueden mostrar pensamientos de desesperanza, o incluso pueden manifestar que quieren quitarse la vida y que lo van a hacer. El manejo es nuestra labor, pero es importante que conozcan algunas cosas. Primero, que toda persona que manifieste que se quiere quitar la vida o que haya cometido algún acto debe ser tratado como una emergencia. Es una emergencia médica, es probablemente la única emergencia que vemos en psiquiatría nosotros. Después, dependiendo de lo que haga el paciente, se le dan los primeros auxilios si es que es necesario y luego debe ser llevado a un hospital, idealmente a un hospital general. Hay que evaluar el grado de convicción suicida. Si el paciente llega queriendo quitarse la vida y luego persiste la ideación, de eso depende bastante nuestra acción. Hay que evaluar los factores de riesgo y la severidad del intento. Es importante que sepamos que cuando uno le pregunta al paciente qué es lo que quería hacer, eso no incrementa el riesgo de suicidio. Es todo lo contrario. Cuando uno le pregunta al paciente si es que en verdad quería quitarse la vida o dice la palabra suicidio, le demuestra al paciente que es parte de su enfermedad y que estamos entrenados para tratarlo, etc. Y puede sentirse incluso un poco reconfortado. Es importantísimo ubicar un familiar o una persona responsable y lo hemos remarcado ahí. No hay que echarle la culpa al paciente, no hay que fastidiarlo, no hay que burlarse, no hay que retarlo, no hay que criticarlo, porque eso solamente empeora la situación. Mitos en torno al suicidio. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, eso es mentira. Muchas veces lo dicen antes de. La mayoría de suicidios ocurren repentinamente, como hemos dicho. Algunos pacientes son impulsivos y lo hacen sin pensarlo antes, otros pueden haberlo planeado desde tiempo antes. El suicidio está decidido a morir, de nuevo no. Un paciente impulsivo puede haber intentado quitarse la vida, no necesariamente está decidido a hacerlo. Hablar sobre el suicidio puede incitar a que se intente todo lo contrario, así como hablar acerca de sexualidad evita problemas de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, lo mismo sucede con el suicidio. Los intentos repetidos indican manipulación, no necesariamente, depende del paciente. Los métodos poco letales no implican riesgo tampoco. Y solo los psiquiatras y psicólogos pueden prevenir el suicidio. Como las doctoras han mencionado previamente, importa mucho el ámbito social, importa mucho las relaciones que tengan con sus familiares. Entonces, una relación bonita con la familia puede ayudar a que el paciente no lo haga. Con respecto a la prevención, cuando tenemos un paciente que tiene riesgo o que ya lo hizo y queremos que no lo vuelva a hacer, hay que restringir el acceso a métodos comunes, sea pastillas, hay que guardar las pastillas, incluso la medicación que se le da para tratar los trastornos en caso tenga alguno. Hay que quitar cualquier cosa con la que se pueda hacer daño, sean cuchillos, tijeras, sogas, etc. Idealmente hay que acompañar al paciente siempre. Hay que tratar el cuadro de fondo en caso haya una depresión, una esquizofrenia, un abuso de alcohol, algo de ese tipo, y hacer un seguimiento adecuado por el médico. Lo más importante del tratamiento es que es prevenible. El suicidio es una cosa prevenible, hay que buscar la causa y tratarla antes de que suceda. Es importante que nosotros, cuando llega el paciente a la emergencia, tenemos que decidir si el paciente se va a quedar o no se va a quedar, y eso depende de si el paciente tiene un buen soporte familiar, si el paciente es impulsivo o no, dependiendo de cómo se ha presentado el caso, y si el paciente tiene un plan. Hay pacientes que pueden llegar pensando en que van a hacerlo después de 6 meses y han ido planeando cómo lo van a hacer, y hay pacientes que deciden hacerlo al mismo momento.
El médico idealmente debe estar disponible las 24 horas, y si no, está la emergencia, las diferentes emergencias. Hay 3 emergencias psiquiátricas en Lima, por lo menos. Está el Noguchi, está el Balizán y está el Arco Herrera. Si la familia no acepta la hospitalización, debería ser responsabilidad de la familia porque es indicación médica. Y es importante saber que los suicidios crónicos son más difíciles de tratar por la patología en sí. Finalmente, esta es la segunda parte del gráfico que mostró la doctora al comienzo, que habla acerca de que los suicidios pueden prevenirse. Hay medidas preventivas como, de nuevo, la restricción a métodos, la información, el tratar los factores asociados como el alcoholismo y la depresión, etc. Formar personal entrenado para tratar ese tipo de cuadros, seguimientos de apoyo en la sociedad, y debería ser un enfoque multisectorial que incluya no solamente a los médicos, sino al resto de entidades de la sociedad. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.